Buenos días, soy Antonio Ares, vicesecretario del Colegio de Médicos de Cádiz, e iniciamos con esta sesión una serie de podcasts que van titulados Salud y Sociedad. Dentro de los objetivos fundamentales de los colegios profesionales está el avalar una atención profesional y con garantías a la población. En nuestro caso, el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz asume la responsabilidad de garantizar que la atención sanitaria que se presta a la población de nuestra provincia se hace con rigor científico, dentro de unos patrones éticos y con la excelencia y la evidencia científica como paradigma de los servicios que la clase médica presta a la ciudadanía gaditana. Una parte fundamental para la consecución de tal objetivo es el poder brindar a la población en general la información y el conocimiento sobre aquellos temas de actualidad relacionados con la salud y el bienestar. Aprovechando la incorporación de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de comunicación, el Colegio Médico de Cádiz abre un nuevo espacio divulgativo en forma de podcast. Bajo el título de Salud y Sociedad, desde el CONCADI se van a tratar temas que pueden interesar a la población general. Las patologías más comunes y su forma de prevenirlas, así como todo aquello que por su actualidad pueda ser de interés. Para ello contaremos con profesionales de reconocido prestigio en diferentes campos de la medicina, así como de pacientes y asociaciones que nos darán su visión de todo aquello que puede ser útil para mejorar su salud. Iniciamos la serie con la salud mental, los problemas del siglo XXI. Según los últimos datos aportados por el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población española tiene algún problema de salud mental. Los suicidios han subido en los últimos años en un 20%. Respecto a los trastornos mentales diagnosticados, los más prevalentes son los trastornos de ansiedad, seguidos de los trastornos del sueño y los síndromes depresivos. Desde la comunidad científica y las asociaciones de pacientes se solicita encarecidamente a las administraciones y a los poderes públicos que se aumenten los recursos para la atención de los problemas de salud mental de la población y que se aborden las medidas necesarias para evitar la estigmatización de las personas que sufren estos trastornos. Para tratar este tema, que se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden, contamos con la inestimable colaboración de la doctora Julia Cano Valero. La doctora Julia Cano Valero, aparte de psiquiatra y amiga, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en psiquiatría, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Cádiz, máster en Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría, autora de numerosas publicaciones científicas en revistas de prestigio, autora de 15 capítulos de libros de su especialidad y responsable de la organización de los 2 congresos nacionales de psiquiatría legal que se celebraron en Cádiz. Su amplia y dilatada actividad profesional la sitúa con 31 años de experiencia como docente en psiquiatría forense y criminología, además de los años que lleva explicando la asignatura de psicología clínica en nuestra Facultad de Medicina. Buenos días, Julia. ¿Cómo te encuentras? Después de este embolado tú me dirás, bien, además, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No, que encima me he dado cuenta del honor de que soy quien abre este tipo de programas, con lo cual me parece todavía más importante. El tema lo merece, la salud mental lo merece, no sé si yo, pero la salud mental sí. Y es lo que se pueda aportar para la población. Bueno, pues vamos a hacerte una serie de preguntas desde el punto de vista técnico y después pasaremos a un ámbito personal. Pues yo creo que todo ilustra y nos puede poner un poco contexto de la persona que tenemos, de su valía profesional y su valía personal. Según las estadísticas, somos un país relativamente feliz, pero seguro que no es oro todo lo que reluce. ¿Cómo es el estado, a tu entender, de la salud mental de nuestro país? ¿Y qué nos diferencia de nuestro entorno europeo? Bueno, nuestro país ocupa el número 31 de la ratio de psiquiatras por 100.000 habitantes en Europa. El puesto 31 es un puesto muy bajo, teniendo en cuenta que solo hace 2 o 3 años que tenemos, por ejemplo, la especialidad de psiquiatría infantil. Ya por fin la tenemos, pero ojo, que la especialidad de psiquiatría infantil ha quitado plazas a la psiquiatría de adultos porque han salido de las mismas plazas. Entonces, tenemos un problema en este país, que formamos los especialistas, no los que necesitamos, sino los especialistas que el sistema puede pagar. Y tenemos pocos psiquiatras. En Andalucía se forman 50 y tanto todos los años de plazas de MIR. Entonces, la salud mental está cada vez más deteriorada, bien que lo has dicho, ¿no?
Entonces no sé qué va a pasar con esta dicotomía. Cada vez somos menos, cada vez tenemos más trabajo y cada vez se habla menos de psiquiatría y más de una entelequia que es salud mental, que sí que está muy bien, pero las bajas no son. Las bajas hay una estadística de bajas que dice bajas por salud mental. Oiga, son las únicas bajas laborales que se dan por salud. Las bajas se dan por enfermedad, pero en nuestro ámbito de psiquiatría se habla de salud mental, no de psiquiatría ni de trastornos mentales. Cada vez se está utilizando más eufemismo y es una especialidad médica importantísima, de vital importancia y que se está quedando como a la cola de otra. Y piensa, hombre, con respecto al tema de los datos, el aumento de incidencia de este tipo de patologías, ¿qué factores pueden estar detrás de este aumento? Porque, vamos, el uso de las redes sociales, el incremento de tantísimos estímulos como tenemos en nuestra sociedad, eso puede estar influyendo en la salud mental, no solo de las personas adultas, sino de los jóvenes y sobre todo de las personas senior. Porque prácticamente tenemos 3 grupos de edad donde las patologías probablemente puedan ser diferentes y provocadas por determinados tipos de factores. Jóvenes, los adultos y las personas senior o personas mayores. No, la sensación es que como la vida va muy rápida, los cambios son muy rápidos, el concepto de estrés, que todo el mundo hablamos, pero que pocos tenemos claro qué es el estrés, y el estrés es un mecanismo que tenemos cerebral para adaptarnos a cambios y a presiones sin enfermarnos. Los cambios son muchos. No solo es estrés, la gente tiene miedo. Comentábamos en un grupo de compañeros donde tú también estás, esta norma de pronto de que todos los europeos tengamos preparado un equipo de supervivencia. ¿Pero esto qué está pasando? O sea, ¿qué miedo nos estáis metiendo? Entonces no solo tenemos estrés, tenemos miedo. Eso enferma. Y enferma a la gente normal, a la gente sensible, a la gente responsable, a la gente que está en el problema de hoy, en el que tuvo ayer y en el que puede tener mañana. Los psiquiatras en consulta privada como yo, tenemos la consulta llena de gente buena que se ha roto. O sea, que no piensen ustedes que los malos normalmente no vienen a pedir ayuda, vienen sus víctimas, eso sí. Pero la gente se rompe, y se rompe porque intenta responder a una multitud de cambios que van demasiado rápido y que uno no tiene aliento para responder. Hombre, yo creo que, a mí apelo a tu conocimiento. Estamos hablando de, probablemente en la actualidad sean pocos los enfermos psiquiátricos, tal como enfermos psiquiátricos, como estudiábamos nosotros cuando estudiamos hace 50 años, de el psicótico, el maníaco, y ahora resulta de que las patologías tienen que ver más con el entorno, ¿no? Con la situación. O sea, la gente, yo creo que van a las consultas más que con una patología, con una serie de problemas que no saben gestionarlo. Sí, hay gente que exagera un poco esa visión diciendo que no hay patologías mentales, que hay sufrimiento humano. Ese es un mensaje que se está lanzando desde las máximas autoridades sanitarias en este momento en este país. Y estamos todos los psiquiatras horrorizados porque el sufrimiento humano es una cosa y la patología mental es otra. Lo que sí tenemos la suerte es que la psicofarmacología ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años. Entonces, el psicótico, hay antipsicóticos que con una inyección cada 3 meses o cada 20 y tantos días no tiene ningún episodio psicótico más. Entonces, la farmacología ha avanzado mucho, las enfermedades más graves se tratan bien, de que se traten. Ahora, si no hay un lugar para tratamiento, si no hay un lugar para internamiento, si se va a poner en duda el internamiento en contra de su voluntad, que se está poniendo en duda, porque se considera que el enfermo mental es libre para vivir su enfermedad. No, mire usted, la mejor definición de psiquiatría es patología de la libertad. El enfermo mental no es libre para decidir, ni para evaluar, ni para pensar. Entonces, las enfermedades mentales graves se están tratando muy bien, siempre que se traten, ¿no? Y ahí lo siento muchísimo, pero la medicación es importante y estudiársela es importante y saber cómo funciona. En nuestra especialidad, que llevamos años intentando ser una especialidad más dentro de la medicina, la gente sigue opinando que, mire usted, yo fármacos no quiero, yo quiero hierbas, porque yo química, bueno, ¿y la hierba qué es? Física, matemáticas, ¿no? La hierba es filosofía, por lo visto, ¿no? Pero no es química, es una química incontrolable, una química mágica y una farmacopea antigua, ¿no? Lo menos medieval, ¿no? Nuestra población joven cada vez está más presente en la sociedad y eso de la juventud, divino tesoro, se está alargando y vemos en los medios de comunicación como muchas veces
dicen un joven de 38 años, pues usted, 38 años no es la juventud. Y esa ansiada eterna juventud, yo creo que también está provocando una serie de problemas, sobre todo en personas que quieren que el tiempo no pase y que el tiempo pase indefectiblemente. Y eso se ve no solamente en las patologías que pueden tener desde el punto de vista psiquiátrico, sino también desde el punto de vista de la medicina estética, de la belleza como patrón, de la felicidad permanente como logro establecido y que a la que todos tenemos derecho. ¿Tu opinión al respecto cuál es? Em, tengo, tengo que hacer esfuerzos por mantenerme optimista. Yo siempre he sido un optimista impenitente, decía un amigo mío que yo era. Y tengo que hacer esfuerzos por mantenerme optimista. Y, por ejemplo, un dato que veo muy interesante y que si observamos parece que es verdad, que es que la gente joven está leyendo cada vez más libros, porque se ha puesto de moda leer libros. Entonces, maravilla. Por supuesto que hay un problema social. Es que los trastornos mentales son biopsicosociales, como es el ser humano en sí, y el origen de los trastornos mentales es multifactorial. Y ciertamente la juventud está en un vacío, mirando al futuro y se quedan con la inmediatez del presente, y además se les está educando con la inmediatez del presente. Lo que quieras lo tienes ahora. Yo pienso que en salud mental la prevención es educativa. Y educar a la gente en tener paciencia, estar tranquilos, en pensar, en reflexionar, y no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Es muy fácil, ¿no? Hay que calentarse la cabeza para hacerlo bien, pero en una conferencia que di sobre en la sanidad en medio penitenciario, que me hicieron dar en el Nacional la conferencia de apertura sobre criminalización del enfermo mental, precisamente, preparando la conferencia encontré una frase para resumir la prevención de un pediatra que entrevistaban en un periódico y decía, es más fácil fabricar niños fuertes que restaurar adultos rotos. Entonces, la prevención en salud mental es educativa, habilidades sociales, autoestima, resolución de problemas, relajación, ejercicio físico, el deporte es fundamental, ese tipo de cosas. Sería mucho más fácil crear adultos sanos y preparados para lo que la vida nos va enfrentando, porque la vida nos va dando problemas, queramos o no queramos. Hombre, lo que ocurre es que la negación de la frustración de los jóvenes y de los niños nos está llevando a ese ansiado estado de felicidad permanente. Entonces, a la primera frustración, si no nos gestionamos o no nos enseñan bien a gestionar esa frustración, cuando somos jóvenes o cuando somos adultos, automáticamente nos derrumbamos y empezamos a tener problemas que probablemente si no nos frustrásemos ni hubiésemos puesto las expectativas tan altas en lo que aspiramos de la vida, pues probablemente no estaríamos así, ¿no? Mira, hay una cosa que para mí es muy triste y estamos perdiendo ahí una herramienta importantísima, que es que el psicoanálisis ha dejado de estar de moda. Y entonces, pues, Freud y todo eso. Oiga, el psicoanálisis nos aporta, entre otras cosas, Freud aporta una definición de salud mental que es magnífica. Porque hay muchos compañeros, mucha gente que dice, la salud mental es una entelequia difícil de definir. No, no es tan difícil de definir. Hay una definición atribuida a Freud que es la capacidad de amar y trabajar. Todo el mundo tiene la capacidad de amar y trabajar. Una persona mentalmente, en principio, en marco. Y luego el psicoanálisis nos enseñó una serie de mecanismos de defensa que los seres humanos ponemos en marcha de manera inconsciente cuando estamos en peligro, cuando tenemos un problema. Y esos mecanismos de defensa se ven clarísimamente en la conducta de las personas. A lo mejor podríamos aprender un poquito lo que es la negación, la proyección, lo que tú estabas hablando, la frustración. Rápidamente se proyecta eso y se busca un culpable de mis problemas. Mis problemas son míos, como es mío mi equilibrio, como es mío mi bienestar interior, como es mía mi paz interior. No me la tiene que traer nadie. Tengo yo que ocuparme de ello. Te comentaba antes fuera de cámara, participé en un taller en primero de medicina de comunicación médica y hablábamos de los autocuidados como asignatura pendiente. La OMC tiene un servicio de atención psicológica. Los estudiantes de medicina es una pasada, que es magnífico. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están estudiando una carrera de mucha responsabilidad y muy seria y se rompen
Se rompen antes de terminar, al final de la carrera se rompen más las chicas. ¿no? Aquí en el colegio, a través del programa PAIME, lo conoce, de atención al médico, integral al médico, estamos viendo cómo cada vez la edad de incorporación de los pacientes es menor. Y no solamente ya en MIR, sino estudiantes de medicina de último año. Estoy leyendo un libro que se llama Los elogios de las virtudes minúsculas, que habla de una chica que es filósofa, que habla fundamentalmente de intentar vivir dentro de una mediocridad en la que todos, o sea, esas aspiraciones que tenemos de ser punta de lanza y de ser el no va más y de no tener un momento de sosiego en nuestra vida, nos está convirtiendo en una situación de exigencia que lo que tenemos que apelar a las virtudes minúsculas, a las virtudes minúsculas. O sea, que hay una serie de historias que tú dices, coño, pero si estamos aquí en una situación en la que no hay que tener grandes pretensiones y genio aparecen uno cada 40 años y el resto somos gente normal que intentamos sobrellevar la vida como mejor podemos, ¿no? Es genial la sintonía. Yo cada vez leo más filosofía y más ensayos y menos novelas o otras cosas, ¿no? Justamente el libro que yo estoy leyendo, que Usted se encuentra aquí, de Fabián Cebarrio, es lo mismo, es un repaso a toda la filosofía clásica, cómo aplicarla a la vida actual para conseguir una estabilidad y para conseguir un equilibrio. Ese equilibrio es una responsabilidad que deberíamos de tener todos. Y todas las personas, como nosotros en este momento, como los maestros, como los profesionales, como los políticos, como todos responsables de comunidades humanas, tendrían que tener la responsabilidad de la higiene mental. La higiene mental, hemos aprendido higiene de manos, de superficie, de todo eso durante la pandemia. ¿Por qué no aprendemos higiene mental? Que la gente se preocupe de que las personas estén tranquilas, de que las personas estén bien. Y algo que has dicho que es muy preocupante, el que los residentes estén quemándose, en mi opinión, y es una opinión que comparto con gente importante del mundo de la medicina, he tenido ocasión de comprobarlo últimamente, en mi opinión, nosotros no teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Nosotros hemos tenido y tenemos los mejores sanitarios del mundo. Tenemos una enfermería magnífica, fantásticamente preparada, que se la rifan en otros países. Tenemos unos médicos fantásticamente preparados que se los rifan en otros países. Pero el sistema no facilita el bienestar de las personas que trabajan. Es un sistema sanitario, has dicho lo del PAIME, yo tuve el honor de participar presidiendo una mesa en el primer congreso del PAIME, que fue el año 2000, en Córdoba. Estaban todos los colegios médicos de España, casi todos, y yo presidí una mesa que se dedicaba al acoso laboral. Y tuve conmigo a Iñaki Piñuel, que es el número 1 en este tipo de temas, en la mesa, y se llegó a la conclusión en el coloquio, y fue un coloquio muy interesante, que el sistema sanitario es un sistema tóxico desde el punto de vista del acoso laboral, porque es un sistema muy piramidal, muy de consigna desde arriba, y que nadie te pregunte cuál es tu problema, cómo solucionamos el problema que tenéis en vuestro equipo de trabajo. Yo me salí del sistema diciendo, nos quieren descerebrados, y yo tengo que opinar, yo tengo que decir, ¿pero qué me estás contando que tengo que hacer ahora? Y si tengo un paciente ingresado más de 15 días, ya me está llamando la atención, pero si este paciente vivía en el manicomio antes, en 15 días no puedo hacer todo lo que tengo que hacer por él. 24 horas trabajando sobre él con un personal preparado, como eran entonces las unidades de agudo. Nosotros salimos a la calle y asistimos al peor atentado contra los derechos humanos que estamos viendo frente a nuestros ojos, como es que enfermos mentales graves estén tirados en la calle viviendo en la calle. El 80% o más de las personas que están viviendo sin techo son personas con trastorno mental grave. ¿Quién se ocupa de ello? La salud mental es un derecho humano, está así declarado en la declaración del año 17 por la ONU. Cuando se desmantelan los manicomios, pongámoslos entre comillas, todos esos enfermos estaban en algún lado y ahora, ¿dónde están? Y lo que tú dices, vamos, el tema de los homeless que aparecen en nuestras calles, pues un porcentaje muy importante son enfermos mentales. Yo recuerdo, vamos, cuando yo estaba en Diputación, recién entrado en Diputación, me preguntaron el número de camas que tenía el Madrugador, el Hospital Psiquiátrico de Diputación que estaba en el puerto. Elásticas. Yo me llevé... Pasaban de 800 a 1000 y pico. Yo me llevé una sorpresa de que, puedo decir la fecha, que yo creo que fue en mayo de 1983, recién entrado yo en Diputación, y había ingresado en ese momento 717 pacientes en el Hospital Psiquiátrico. 717 personas
privadas de libertad, entre comillas, con una asistencia psiquiátrica de los años 80, que los cuidadores eran los que mandaban muchas veces porque los psiquiatras mantenían otro Tenían tipo de agua actuación. caliente, no tenían espejo, no se podían mirar, habían perdido su identidad. Yo recuerdo Exactamente. incluso la cafetería. Alguien tuvo la brillante idea de la cafetería del psiquiátrico. Yo iba a visitarlo, pintarla de colores. Una pared era rojo cereza, la otra pared era verde, la otra pared era amarilla. Tú entrabas allí y si no tenía problemas de nervios, Claro. terminaba de los nervios. O sea, el simple color de las paredes ya denotaba una historia bastante Yo complicada. explicaba en clase, se cerraron 800 camas y se abrieron 60. Entonces, 28 camas se abrieron en Puerto Real, para toda la bahía. Hay más de 28 personas. Nosotros, hoy me mandaron esto del espíritu del Mora. Nosotros en el Mora, los psiquiatras en el Mora, robamos 8 camas a medicina interna y nuestros pacientes convivían con los pacientes. Eso era una unidad de agudo de verdad. De personas que querían curarse, que no teníamos que cerrarle la puerta. Ahora tenemos unidades de agudo que están cerradas con llave, donde conviven gente que están cerradas porque no libre para salir y puede tener problemas ellos o sus familiares, y personas que lo que quieren es curarse, pero que no se pueden curar allí en ese ambiente tan duro, ¿no? Pasamos a un tema de rigurosa actualidad, que es el tema del género. O sea, desde la perspectiva de género, la salud mental, ¿qué opinión tienes? A mí la diferencia de género en psicopatología es uno de mis temas favoritos que tengo activo y que voy manteniéndome actualizada. Las diferencias de género en psicopatología son mucho más grandes de las que simplemente puede explicar la educación o la cultura. Muchas diferencias de género en psicopatología, por ejemplo, en el suicidio, se suicidan muchos más hombres que mujeres. En las drogas, se drogan muchos más hombres que mujeres. Hay muchos más hombres alcohólicos que mujeres alcohólicas. Hay muchas más mujeres depresivas que mujeres alcohólicas. Posiblemente los hombres depresivos no vayan al psiquiatra, vayan al bar. Y por eso hay más. Pero, porque claro, quien tiene una patología mental muchas veces antes de ir al psiquiatra busca el autotratamiento, ¿no? Y ahí tenemos el problema de drogas. Pero desde luego, como diferencia de género, hay muchas más de las que la cultura puede explicarse. De hecho, la mujer, hay un dato cultural, que la mujer es más dada a pedir ayuda que el hombre, ¿no? Que aguanta sus malestares y se siente como débil si pide ayuda, ¿no? La cultura de pedir ayuda cada vez está cada vez la gente va más a terapia y no tiene problemas de decir que va al psicólogo. Ya estamos ya encontrando un ambiente propicio a que la gente se cure. El otro día, hace muy poco, hablaba con una abogada y decía, claro, como tú eres una convencida de que la gente se cura, porque digo, pues sí, la gente se cura, yo lo he visto, llevo muchos años viéndolo. Y la gente, nosotros en nuestra consulta siempre decimos lo mismo, no se cura quien puede, se cura quien quiere. O sea, la gente se empeña en que yo me quiero poner bien y yo quiero salir de esto, y la gente sale de eso. Y si no se cura, por lo menos mejora. Pero mucho y muchísimo, y se recomponen, y eso es un trabajo fabuloso, ¿no? Que por eso todavía no me he jubilado, porque todavía me gusta lo que hago y creo que sigo siendo útil. Cuando deje de serlo, ya mira mi casa. Porque muchas veces la propia sociedad ha puesto una especie de escalones con respecto a la atención de las patologías mentales. Ir al psicólogo es menos grave que ir al psiquiatra. Cuando uno va al psiquiatra es que está de los nervios, que el cable lo tiene bastante pelado, por así decirlo. Esa dualidad, psiquiatría, psicología, la falta, en nuestro país existe falta, lógicamente, de psiquiatras, pero también existe una falta importante de psicólogos clínicos. No, pero psicólogos hay muchísimos más que psiquiatras. Psiquiatras no llegamos a 5.000 en España. Pero psicólogos dentro del sistema. Y psicólogos dentro del sistema están en todas partes. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguna familia tenga un problema y no sepan qué hacer, yo recomiendo siempre ir al médico de atención primaria. Tenemos una atención primaria maravillosa, tenemos unos médicos de atención primaria muy bien preparados, con poco tiempo, pero bien preparados, y que suplen el tiempo con una buena atención y con una escucha y con un vente mañana que voy a estar de guardia, o pásate luego cuando termine, hablamos de esto. O sea que yo veo médicos de atención primaria y desde mi consulta incluso privada trabajo con ellos. Porque digo, esto te vas al médico de atención primaria y le dices que has venido a verme, que yo te he puesto esta cosa, ¿no? Y cuando hay un problema en una familia, yo siempre digo lo mismo, vayan al médico de atención primaria. Le dice, mire, usted nos pasa esto, ¿dónde vamos? Y el médico de atención primaria le dice, yo creo que esto es de psicólogo, yo creo que esto es de psiquiatra, vayan aquí, vayan allí.
Es muy No, lo que fácil. pasa es que, vamos, estamos viendo que las listas de espera, que prácticamente eran listas de espera de cirugía, pero ahora la lista de espera está incluso en atención primaria. O sea que para que te vea un médico de atención primaria, la demora puede ser de una semana o de 10 días, cuando en teoría antes era una cosa prácticamente automática. Vamos a hablar de otro tema que tú lo has sacado antes, el tema de las adicciones. Los patrones de consumo de droga han cambiado. Ahora mismo todas las drogas se utilizan más como tema de ocio. El tema de la cantidad de drogas nuevas que están apareciendo, derivados de anfetamina, derivados de determinados tipos de productos que tienen un efecto psíquico y psiquiátrico importante, eso está provocando que aparezcan muchas patologías que en condiciones normales de no consumo no se hubiesen desenmascarado. ¿Tú crees que eso es así o...? Mira, hace unos años yo explicaba, el 22% de los adolescentes españoles está deprimido. La cifra hoy es el 33% de los adolescentes españoles están mal. ¿Cuántos adolescentes van al psiquiatra? De todos esos adolescentes que están mal, ¿cuántos van al psiquiatra? Pues un porcentaje que puede ser un 4%, un 5%, los que tienen familias normales, padres normales que escuchan, oye, aquí hay un problema, vamos al médico a ver dónde va, tal, a ponerle solución. El resto está en la calle. ¿Qué hacen en la calle? Pues buscar sustancias con las que evitar el sufrimiento. Entonces, el porcentaje de consumidores, de dependientes, de maquinitas, de juegos, de cosas de estas, también se está incrementando. Y una cosa que es interesante que la gente sepa es que actualmente no solo se habla de drogodependencias y de toxicomanías, se habla de TUS, TUS, trastorno por uso de sustancias. Es que te vienen con una sustancia nueva y en esas edades pues papan y se la toman. Y resulta que esa sustancia es un potente alucinógeno que lo mete de lleno en un brote psicótico, que al fin y al cabo los alucinógenos es lo que produce un episodio psicótico. Y luego hay datos tan alarmantes y desde hace muchos años que ya sabemos que funcionan así. 1 de cada 4 consumidores usuarios de cannabis, 1 de cada 4 consumidores usuarios de cannabis, no es que tenga trastornos mentales, no, tiene o padecerá esquizofrenia con todas las leyes. 1 de cada 4 consumidores de cannabis, de esa hierbita que jajajiji, todos consumimos y nos fumamos los perritos. Pues resulta que 1 de cada 4 consumidores, ¿qué es un consumidor? Según la OMS, un consumidor es una persona que consume 50 veces en el año. Cualquier consumidor de cannabis consume más de 50 veces en el año. No es un dato mío ni un dato de alguien que opina, es un dato de Jim Van Os, que es un epidemiólogo en psiquiatría y salud mental importantísimo, que además es holandés. Yo la primera vez que lo escuché, dijo el tío, y además soy holandés. Les recuerdo a ustedes que soy holandés, como diciendo, de cannabis sé yo mucho más que todos ustedes que son españoles. No sé cómo. Entonces, señor, seguimos banalizando ese consumo, seguimos pensando que es una hierbita y cada vez la hierbita tiene más tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol es alucinógeno, lo que pasa es que la concentración es poca. Y bueno, tampoco sabe la gente que comido tiene más efecto que fumado y la gente se toma la galletita, los bizcochos y me salen 3 o 4 con crisis de angustia, con episodios psicóticos, hablando con la pared. A chavales, adolescentes. Otro tema importante que yo creo que afecta, en un principio podíamos pensar que afecta única y solamente a un grupo de edad determinado, pero yo creo que afecta a toda la sociedad, que es el tema de la soledad. O sea, cada vez hay más gente sola, cada vez hay más familias monoparentales, cada vez la esperanza de vida es mayor y muchísimas personas por encima de los 70 años viven en soledad. Soledad, lógicamente, no deseada. Esa soledad se puede convertir en un elemento dinamizador, hablaremos entre comillas, de las enfermedades mentales, depresión o de la ansiedad, de la angustia o del miedo. Tú acabas hablado antes del miedo y yo creo que el miedo, una persona mayor que viva sola, el miedo es una figura recurrente que está ahí en su vida diaria, ¿no? El tener amigos es importante, las habilidades sociales son importantes, se pueden educar. Hay un recurso en España que se ocupa de adolescentes que han ejercido un tipo de violencia, de delincuencia que es muy grave, que es la delincuencia filioparental. Estas personas llevan un programa de tratamiento, que uno ve el programa de tratamiento y dice, vamos, si esto lo pusieran en los colegios, seguramente no llegarían esos chicos a cometer semejantes delitos, ¿no?
Y un programa de tratamiento que se basa en habilidades sociales, en educación. La autoestima es un valor a educar. Se basa en técnicas de afrontamiento de problemas, se basa en técnicas de relajación y de meditación y de estar estar tranquilos, entrenar. Bueno, si este programa de tratamiento que el centro recurra a Guinso, que funciona para adolescentes que han delinquido gravemente, porque no tenemos este programa de salud mental en los centros educativos para que los chicos vayan creciendo con habilidades de afrontamiento, con herramientas de resiliencia, que hablamos mucho de resiliencia, como hablamos mucho de estrés, y a lo mejor no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero la resiliencia nos habla de herramientas que podemos usar, que podemos aprender, que podemos ver y que podemos transmitir. Y la primera de ellas es la vinculación afectiva. Es importante tener amigos. Yo en mi historia clínica pregunto, ¿tiene usted amigos? Y hay gente que me dice, no, porque tengo un alto, y digo, ¿eso por qué? Dice, porque tengo un alto concepto de la amistad y me ha fallado la gente. Digo, pues baje usted un poco el concepto y diviértase un poquito saliendo con gente que, ¿no? Y divirtiéndose. Y lo que pasa es que eso, también hay una perspectiva de género totalmente diferente entre los amigos de las entre mujeres y los amigos entre hombres. Ahí Está la hay... oxitocina, que la oxitocina es nuestra. La oxitocina femenina. Y entonces un grupo de mujeres normalmente funciona bien porque se segrega una hormona de la sociabilidad, hormona que no tienen los niños de orfanato, se demostraba que no tenían, hormona que se segrega cuando los seres humanos nos juntamos y nos los hombres reímos. Y los segregamos hombres también, ya está. testosterona en el Bueno, pero fútbol, ¿no? vais estando cada vez más educados. No, a mí me da mucho coraje lo de la deconstrucción. No es deconstrucción, es que cada vez os empapáis más de cualidades que eran característicamente femeninas, como son los cuidados, como son la atención a los demás, como es la compasión. Hay una serie de cosas que clásicamente eran femeninas y que a veces tenéis más los hombres. Estaremos en contra totalmente del hombre blandengue, ¿no? Que se habla de que algún que otro partido político saca por ahí. Es que es absurdo, es que el intercambio de características clásicas femeninas o masculinas es tan rico. O sea, que si hubiera el discurso fuera por ahí y no fuera por donde va, que me parece a mí un discurso absolutamente inútil, pero bueno, ahí está el discurso y se mantiene. El discurso del intercambio de cualidades tan bonito. O sea, los hombres que habéis vivido con mujeres y se os han pegado las cosas que nosotras tenemos, las mujeres que hemos tenido padres o hombres cercanos que nos han dicho, oye, que tú no tienes que depender de nadie, que tienes que... Esto es importantísimo eso. Entonces, el intercambio de cualidades es que hay un discurso de salud que es el que se ha perdido. O sea, que ahora mismo, antes que se me olvide, las asociaciones, la Asociación Mundial de Psiquiatría y las asociaciones de psiquiatría de distintos países, de nuestro entorno también, y la Mundial de Psiquiatría tienen unos proyectos que son de alfabetización en salud mental, de forma que la gente sea capaz de detectar cuando alguien se está rompiendo. Cuando es importante que la persona esté callada, no se lave, no sé cuánto, se queda en su cuarto, es que lleva un mes, que está raro, que no. Vamos a tener que pasar. Alfabetización. Y va a cosas muy sencillas, cuestiones de sueño, cuestiones de alimentación. Bueno, pues creo que el repaso ha sido Es como, global y generoso, como se suele decir. Pero para terminar, unas preguntas en el terreno personal. Vamos, porque creo que nos da un poco tu vida profesional y ahora tu vida personal. De todas las especialidades, cuando estábamos en la facultad en el año 73, empezamos a estudiar allí de aquella manera, aquel curso fatídico de 5 meses, que empezó en enero y terminó en junio. Cuando empezamos, te decantaste por la psiquiatría, había muchas especialidades, pero ¿por qué te decantaste por la psiquiatría? Yo recuerdo que me llamaba la atención que yo desde los 14 años decía que quería ser psiquiatra. Muy pequeña decidí que me quería dedicar a lo sanitario, pensé ser enfermera cuando era muy pequeñita, luego ya dije por qué me había quedado en enfermería, voy a hacer medicina, y con 7, 8 años yo tenía clarísimo que iba a estudiar medicina, pero con 14 tenía claro que quería ser psiquiatra, básicamente porque a mí me gustaba la gente. Yo veía a las personas haciendo cosas y decía, qué curioso, ¿por qué eran eso? ¿Por qué dirán lo otro? Entonces, a mí la gente me daba curiosidad entenderlo. Luego desde los 7 años viví en una casa que enfrente había unas paradas de autobuses y yo veía a la gente, yo me quedaba allí mirando a la gente cómo se comportaba, hablaban, cómo se reñían, cómo discutían una pareja.
Yo me quedaba allí embobada viendo a la gente como... Vamos, que con esa No me edad gustaba. hiciste diagnóstico de la ventana de tu No, casa. simplemente curioseaba, solamente observaba, no hacía diagnóstico ni tan siquiera juicios de valor. Entiendo que es importante, no sé dónde me vino eso de no hacer juicio de valor. Yo intento por todos los medios no hacer juicio de valor, que lo hacemos muy fácilmente. Yo solamente observaba y curioseaba. Y luego cuando fui leyendo y fui aprendiendo, bueno, yo leía a Freud. Yo me acuerdo cuando yo descubrí que Freud y Freud eran la misma persona, porque yo me había leído a Freud y de pronto me di cuenta, con 14, 15 años, lo leía a escondidas, pues mi padre no me dejaba leer aquello, porque consideraba que todavía era muy joven. Entonces, no sé, a mí me atraía la gente, básicamente la gente. Y me gusta la gente, me gustan las personas, me gusta el ser humano, me parece un bicho interesantísimo. Vamos, está claro que entonces no pudiste elegir mejor especialidad Sí, si te no, gusta la gente que Dios es mío. la psiquiatría. Claro, luego vi que el cerebro era una cosa tan magnífica, que la psicofarmacología que nos enseñaron en esta facultad, que teníamos una psicofarmacología magnífica, aprendías la posibilidad que tenía de poner una buena medicación y conseguir maravillas con una buena medicación, una medicación bien indicada en cualquier ámbito de la medicina, y la psiquiatría también consigue unos cambios increíbles, ¿no? Entonces, y nada más que hay que estudiar, que no le guste estudiar, que se dedica a otra cosa. Pongo una mercería, que decía una amiga mía. Un refino. Un En Cádiz, refino. un Oh, refino. qué En Cádiz bonito. más refino que mercería. Qué bonito. Una novela. Pues mira, hubo una novela que a mí me gustó mucho y tiene que ver con algo de lo que estamos hablando y con la criminalidad, que se llamaba El alienista. El alienista estaba escrito por un periodista de historia americano que tiene que ver con una historia que ocurrió realmente, que Freud fue a Nueva York y estuvo allí unos días y luego volvió, que no quería hablar del tema y no le había gustado nada, algo había pasado allí. Luego eso dio lugar a una serie de televisión, pero la novela El alienista, a mí que me encantan las novelas de crímenes, me pareció una novela estupenda. Claro, hay otra novela que puede ser novela de crímenes, que es el No va más, que es A sangre fría, Truman Capote. de Truman Capote, que eso ya es lo máximo. Pero yo me bebí, también durante esa época, yo era una lectora impenitente, es que no paraba. Y me leí todo Agatha Christie. Cuando yo luego me encontré dando clase en criminología y pudiendo comentar los crímenes que estaban ocurriendo, lo que la prensa traía, lo que no traía, metiéndonos a fondo en los casos que estaban ocurriendo con los alumnos de criminología, la verdad que lo pasé muy bien, porque ahí sí que hay que dar explicación a cosas difíciles de explicar, ¿no? Y explicar cómo un ser humano llega a eso. Y cuando uno se pone frente a un criminal que cuenta su crimen en primera persona, te das cuenta que es un ser humano que ha llegado a eso por un camino que se explica, que es un puzzle que tú vas uniendo, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, cualquier novela de crímenes bien escrita me gusta. Pues te animo porque con tu experiencia puedes escribir una saga mucho más dilatada que la que puede tener Agatha Christie, ¿no? Anímate. Me da pudor. Tengo una idea de un libro, pero no lo terminaré. Dije, para mi jubilación, como al final no me estoy jubilando, no lo estoy escribiendo. Una película. Mira, la gente que me conoce sabe que yo de cine no soy mucho, porque ciertamente la realidad supera la ficción. Esto es una verdad como un templo. Dicen los metafísicos que no hay verdades universales. Hay dos. Una, hay gente para todo, es una verdad universal, y otra, la realidad supera la ficción, es una verdad universal. Entonces, yo lo que veo todos los días supera la ficción. Pero hay algunas películas, cuando yo digo, oh, me ha encantado esta película, todos mis amigos dicen, vamos a verla, porque si le gusta a Julia debe ser el colmo. A mí me fascinó y la volvería a ver y la volví a ver, y para que yo vuelva a ver una película, me fascinó La Gran Belleza. Me pareció un peliculón de escándalo, que cada vez que lo he visto le he vuelto a sacar más la banda sonora que tiene. La Gran Belleza de, ¿cómo se llama este? Sorrentino. Sorrentino. Ahí, yo creo en la película esa. Además, la primera vez que la vi en el puerto, en esa pantalla panorámica. Esa película no es para verla en casa, sino para verla en el cine. Vamos, y te retrata a todos los personajes, porque la verdad que son muchos personajes y cada uno con un arquetipo determinado. Sí. Una pintura. Pues mira, pensando en una pintura, pensé en la del Bosco de la extracción de la piedra de la locura, porque mi especialidad es una especialidad que tiene a su alrededor mucho mito y mucha gente opinando cosas raras, y
Y no es que vayamos a abrir cabeza y a sacar de dentro algo, pero sí que podemos conseguir muchas cosas. Un psiquiatra entrenado, y no te digo nada, un equipo, o sea, un equipo de salud mental donde tienen personal y psicólogos y trabajadores sociales y enfermeros trabajando. Pueden conseguir tantas cosas. Uno los trabaja en serio. No en modo funcionario, sino en modo voy a resolverle su problema. Fue a mí el que me enseñaron. Un momento de paz que tú veas que a ti te dé Mira, paz y sosiego. cualquiera en la naturaleza. Yo todos los años cojo unos días y me voy sola a algún sitio, monte, río, árboles, bueno, tipo Alpujarra, tipo esto, mm, cualquier sitio donde haya campo. ¿Eres más de campo que de playa? No, por supuesto la playa también, pero como la playa la tengo casi todos los días, y por supuesto la playa, que yo no entiendo la gente que dice que a mí no me gusta la playa, no entiendo la gente que dice no me gusta la playa, ¿cómo que no le puede gustar la playa? Es como cuando dice es que no me gusta el carnaval, pues es que usted no ha oído carnaval, porque si usted se pone y escucha dice, ¿y esto qué cosa es? Bueno, y para terminar, vamos a agradecerte esta magnífica entrevista que hemos tenido. Yo creo que contigo nos podemos estar charlando muchísimo tiempo, porque vamos, eres de las habladoras, Sí, me dan de las habladoras, cuerda vamos, y que tiro. probablemente no sea la única que tengamos, sino que tengamos más entrevistas con otros temas en concreto, ¿no? Un consejo para conseguir el tan ansiado equilibrio emocional al que todos aspiramos. Mira, cuando la pandemia participé en un congreso internacional y me planteaban eso de los cuidados, de cómo conseguir mantenernos bien en una situación como aquella, que el miedo nos pudo. Yo creo que estamos todavía aguantando consecuencias de ese miedo y de esa historia que tan extraña. Y yo me planteaba la salud, un plan de salud muy básico, que es, 1, cuidar del cuerpo, darle una buena alimentación, buena respiración, un paseo por la playa, un ver una puesta de sol, cuidar de nuestro organismo, darle las horas de descanso que necesita, cuidar del cuerpo y organizar el tiempo. Sabes que hay un psicólogo que le dieron premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, porque premio Nobel de Economía, porque describió que el uso del tiempo generaba felicidad, la organización del tiempo. La organización de tu tiempo, que no lleguemos a la noche diciendo, que no he hecho nada en todo el día. ¿Y hoy qué voy a hacer? Y hoy no, yo quiero un tiempo para mí, quiero un tiempo para los demás, quiero un tiempo para descansar, quiero un tiempo para meditar, para orar, para lo que sea para mis adentros, para mí. Esto. Entonces, la organización del tiempo y el cuidado del cuerpo nos va a dar felicidad seguro. Pero ese tiempo organizado en función del que es para mí, del que es para los demás, del que es para descanso, del que es para estudios, del que es para aprender. El otro día en esto con alumnos de primera medicina, que van ustedes a descubrir el gozo de aprender. Al que no le guste estudiar, que se vaya a otro lado. Pero el que se quede se dará cuenta lo magnífico que es estar al día en unos temas o en una especialidad o en estos que se están publicando cosas y que uno dice, hombre, esto explica algo que yo estaba viendo y no sabía cómo explicarlo y alguien me lo ha investigado y me lo da. Ese gozo de saber, una maravilla, ese tiempo para estudio, para lectura, para enriquecimiento personal y el tiempo para los demás, para pasarlo bien, para vamos a darnos un paseo, a tomar una Un cerveza. poco a lo que decían los filósofos antiguos, ¿no? Que el equilibrio y la belleza son dos cosas que están perfectamente equilibradas, valga la redundancia. Pues muchísimas gracias, Julia, por esta magnífica entrevista y por habernos ilustrado sobre la salud mental en el siglo XXI, los problemas que tenemos de salud mental. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias a ti. Preto.